¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí, eso es lo que quería oír. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, un podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y a su alcance. El último canto. Atardece. Los gallos abandonan el estudio. La tarde de este podcast declina hacia su noche. La noche sin cantos extiende sus tinieblas. Adiós, por un tiempo les decimos, pues a todo comienzo le llega su final. Se apagan las luces, se apagan los micrófonos. Es momento de encomendarlo todo al Dios médico que solo pide a cambio cerrar los ojos y descansar. Por la mañana, el gallo cantará anunciando la nueva temporada. Queda agradecerles su grata compañía y desearles, hasta que nos volvamos a escuchar, que Asclepio los guarde en la palma de su mano. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a Un Gallo para Asclepio. Estamos celebrando nuestro final de temporada nuestra primera temporada, por supuesto, y precisamente vamos a hablar hoy de los fines como finalidad y de los fines como acabamiento. Particularmente, evidentemente, hablaremos de la filosofía y bueno, tenemos una gran sorpresa el día de hoy, un cierre de oro del que nos platicarán nuestros queridos gallo compañeros. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Merino, reincorporándome aquí a la mesa con mis queridos amigos de Un Gallo para Asclepio, ya que había estado fuera. Y pues sí, hoy para platicar del fin, y como dice Caifanes, todo tiene un fin, menos el fuego de tus ojos. Y porque todos los finales son el mismo repetido, pues ya nos ponemos de manteles largos para cerrar como empezamos nuestra primera temporada en esta aventura que ya rememoramos y que ya hicimos una retrospectiva en el episodio anterior sobre esta empresa que se llama Un Gallo para Asclepio y que nos van a seguir escuchando por ahí durante un buen tiempo. El futuro es incierto y el fin siempre está cerca, decía Jim Morrison. Yo soy Adrián Ardilla Lara. Bienvenidos al final de temporada de Un Gallo para Asclepio. Hoy, como un gran invitado especial, para este cierre de la primera gran temporada, agradecemos mucho también la aceptación de la invitación al doctor Juan Carlos Moreno Romo. A manera de síntesis y semblanza, pues fue nuestro profesor en la carrera, en la facultad. Es especialista en Descartes, estudió la licenciatura en la UNAM y tiene su doctorado en la Universidad de Estrasburgo. Es profesor, investigador, autor, todo lo que se hace ahora en la filosofía. Y pues agradecemos mucho su amable participación. Esperemos que no sea la primera ni la última. Que sea la primera, pero no la última más bien. Y bueno, agradecer, no sé si quiera decir algunas palabras para comenzar. Muchas gracias por aceptar esto. Soy yo el que les agradece y pues contento de verlos en activo, ¿no? Propositivos, creativos. Y pues muchas gracias, aquí estamos, vamos a platicar. Pues platiquemos entonces. A ver qué dice Cioran en este pequeño ensayo de Adiós a la filosofía. Dice: me aparté de la filosofía en el momento en que se hizo imposible descubrir en Kant ninguna debilidad humana, ningún acento de verdadera tristeza, ni en Kant ni en ninguno de los demás filósofos. Frente a la música, la mística y la poesía, la actividad filosófica proviene de una savia disminuida y de una profundidad sospechosa, que no guardan prestigios más que para los tímidos y los tibios. Por otra parte, la filosofía, inquietud impersonal, refugio junto a ideas anémicas, es el recurso de los que esquivan la exuberancia corruptora de la vida. Poco más o menos todos los filósofos han acabado bien. Es el argumento supremo contra la filosofía. El fin del mismo Sócrates no tiene nada de trágico, es un malentendido. El fin de un pedagogo. Y si Nietzsche se hundió fue como poeta y visionario. Expió sus éxtasis, y no sus razonamientos. Creo que de entrada hay un problema para hablar del fin de la filosofía, que es lo que ya mencionaban ustedes tras bambalinas, que hay dos sentidos de la palabra fin, pero también el problema de siempre, que es hablar de la filosofía como si fuera una misma cosa, ¿no? Como si todas las perspectivas, como si todas las teorías, como si todos los filósofos hicieran lo mismo, y al acabarse una se acabarían todos, ¿no? Y aquí la cita esta de Cioran me parece me gusta por lo que tiene de provocadora, ¿no? Como desdeñando esta supuesta
estas supuestas atribuciones que luego le damos a la filosofía, como si fuera la gran panacea, la gran resolutora, como si fuera la disciplina del pensamiento que se erige por encima de todas las demás, y otras tantas romantizaciones. Y en este sentido recuerdo también a Heidegger, ¿no? Que en la Carta sobre el Humanismo, con esta idea también de abandonar la filosofía, dice: hay que desacostumbrarnos de pedirle a la filosofía más de lo que puede dar, ¿no? Como también una especie de restricción a lo que en otros momentos fue. No sé si esto cuente como un anuncio del fin en el sentido del acabamiento, pero me gustaría ponerlo ahí sobre la mesa. Y antes de pasar, yo quiero puntualizar con nuestros queridos gallo escuchas, con nuestra audiencia, que empezamos esta empresa, este proyecto, con el asunto de los inicios, las primeras veces, el primer acercamiento a la filosofía, y cerramos esta temporada con invitado de lujo, pero con los finales, hablando del fin, justo para hacer un cierre más o menos redondo a lo que ha significado estar con estos tiempos hablando de la filosofía. El principio y el fin. Por fin llegamos al final. Sí, creo que Alan toca un tema muy preciso, que es concebir a la filosofía como la misma, pese a todos los 2500 años de historia que por lo menos tenemos. Y sobre todo el problema de las homonimias, de las interpretaciones de una palabra que significa muchas cosas. El fin visto como lo acabado, la finalidad, la muerte incluso, pero también la finalidad como la conclusión de lo mismo. Cuando tal vez alguien habla del fin de la filosofía, pues se refiere a que ha concluido con todo lo que se esperaba, pero siendo objetivos, o por lo menos desde una tradición, pues tenemos que realmente, pues no ha habido ni siquiera finalidades, ¿no? Es como si concibiéramos que hemos terminado de interpretar a Platón o los primeros filósofos, cuando cada cierto tiempo aparecen nuevas interpretaciones y vemos que no se clausura. Creo que ese fin es muy ambiguo y por eso no termina, vaya, no hay una conclusión de la misma. Y me gusta, justamente estaba pensando que Alan iba a citar a Cioran, porque creo que ese texto de Dios y la filosofía fue muy reiterativo en nuestra primera temporada, y también me di a la cuenta de revisarlo. Hace rato estaba revisando, pero sobre todo la crítica que le hace a San Pablo, y pues Cioran, siendo Cioran, se dice una cosa en un lado y dice lo contrario en otro, y me pareció fantástico porque en la crítica que hace a San Pablo habla mucho del intelecto, del conocimiento, y en Adiós a la filosofía dice todo lo contrario. Pero bueno, es Cioran y me parece maravilloso porque no es una cuestión que se concluye, vaya, ¿no? Puedes preguntarle, puedes revisar una página de Cioran y al otro momento te está hablando y exaltando a lo mejor a la filosofía o al conocimiento, o está desencantado de lo mismo. Y es esta parte de la filosofía que no concluye, que tienes la posibilidad de seguir hablando y avanzando respecto a eso. Pero bueno, tomando la cuestión del fin, pues tengo por lo menos se me viene a la mente la cuestión aristotélica de cuál es la finalidad de las cosas. Y decía que por lo menos para el hombre, esa cita muy conocida, que el fin del hombre es ser feliz, y que era también tener un hijo, sembrar un árbol o escribir un libro. Es la finalidad del hombre, ¿no? Se podría decir que está concluido, o que su existencia ha llegado al fin cuando todas estas cosas se realizan. Pero habría que preguntarnos cuál es, al igual que la filosofía, el hombre es distinto en todos los sentidos. Incluso puede haber un vínculo entre estas dos formas de concebir el fin, ¿no? O sea, el fin como algo que se acaba y como algo que ha llegado a su máxima expresión, que ha alcanzado su forma final. Yo le quería preguntar al doctor Juan Carlos, cuya generosa presencia me tiene muy contento, jugando un poco al filósofo como diagnosticador. Usted que digamos tiene la posibilidad de tomar el pulso de la filosofía en su ámbito profesional, pero también me refiero profesional en la academia, en la escuela, como investigador, pero también como escritor de filosofía, lo cual es una cosa bastante extraña de encontrar. Creo que es una cosa muy rara, porque hoy en día me parece que los profesionales de la filosofía son más académicos, del tipo profesores de universidad, y no tanto personas que, digamos, que echan a andar la pluma filosófica. Yo le quería preguntar si usted tiene alguna coordenada
para tomarle precisamente el pulso a la filosofía desde lo que le toque ver, desde lo que le toque experimentar, y si considera que se encuentra, cuál es su estatus, ¿no? Cuál es su diagnóstico, cuál es su estado de salud en términos generales, y por supuesto, circunscribiéndonos al tipo de filosofía que usted practica y que usted promueve. Pues de nuevo, gracias por invitarme a conversar con ustedes. Estamos con el fin delante de las narices o con algo que se parece en muchísimos aspectos a un fin, pero no solo de la filosofía, sino de un montón de cosas que pueden resumirse en esta cosa tan íntimamente ligada a esa filosofía una, ¿no? que recién, a la que recién estábamos apuntando, que es la civilización occidental, ¿no? O sea, si algo puede describir marcar, definir el presente, es como el de esta sospecha cada vez más fuerte, cada vez más angustiante, atamborbatiente, pues, del fin de la civilización occidental, ¿no? Y esto, pues, muy, muy, muy vinculado con el fin de una promesa filosófica, ¿verdad? O sea, de una filosofía cuya unidad tiene que ver precisamente con la unidad de esta civilización que en el fondo es una civilización religiosa, post-religiosa, ¿verdad? O sea, una especie de post-cristianismo inmanente, ¿no? De mesianismo inmanente que tendría que habernos llevado con la caída del Imperio Soviético, tendría que habernos llevado, según la bandera de Fukuyama, al paraíso en la Tierra, y que en los acontecimientos recientes nos muestra que no es capaz de hacer esto, y que pues ahora nos tiene a todos agarrados al asiento porque el avión está en unas turbulencias gigantescas y tremendas, ¿no? Y que en sus representantes más mediáticos, ¿no? Michel Onfray, por ejemplo, pero no solamente en sus representantes mediáticos, el propio Jean-Luc Nancy, ¿no? Un pensador bastante serio, sus últimas intervenciones iban en este sentido, ¿no? El de lamentar un ocaso del Occidente. ¿Qué significaría entonces el fin de Occidente y por qué no es otro de estos sustos mileniaristas, ¿no? Que cada hombre que ha pisado la Tierra tiene la sensación de que está viviendo el fin de los tiempos. ¿Por qué ahora sí el avión se va a estrellar? Porque precisamente quizás lo que le daría unidad a la filosofía no sería la práctica misma de la filosofía, aunque esto le daría cierta unidad de un tipo más íntimo, ¿no? Pero la unidad que estaría en cuestión acá sería una unidad que le es exterior y que describía muy bien Ortega cuando decía es que somos funcionarios del Estado, ¿no? ¿verdad? Entonces, detrás de la filosofía europea, lo que hay son las instituciones europeas, o detrás de la filosofía occidental lo que hay son las instituciones occidentales, y detrás de estas instituciones el poder de Occidente, ¿no? Y lo que cada vez es más franco, que está en retroceso, que está en crisis, es la hegemonía de Occidente, la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, y por lo tanto también la hegemonía intelectual, espiritual que tenía Europa apoyada y apoyándose y apoyando a los Estados Unidos, ¿no? O sea, todo este último par de siglos, en lo que se respecta a nosotros en los últimos 50 años, digamos, ¿no? Este concepto de Occidente, este concepto de filosofía, respecto del que teníamos que ponernos al día, ¿no? Claro. Nuestro reto, en nuestro margen, en nuestro arrabal, era ponernos al día, alcanzar el tren de Occidente, ¿no? Era precisamente alcanzar el tren de esta civilización que ya no la vamos a alcanzar, porque en el momento en el que parecía que nos acercábamos a ella, pues entra en... Bueno, sí, nos puede sorprender, de hecho está haciendo todo lo posible para mantenerse en el poder, pero el terremoto, la turbulencia es tremenda en nuestros días, ¿no?
Entonces, se siente en nuestro día a día, pues, la pandemia, el asunto de la energía, los petróleos, la guerra, etcétera, ¿no? sí, nos ponemos en tono con el asunto de los finales y ahora Occidente como esta construcción cultural, espiritual, de la cual formamos parte aquí en México, mal que bien, tendría un fin. Se ha anunciado el fin de Occidente o el fin de la hegemonía occidental o el fin de Europa como la dadora de cultura, humanidad, civilización, no sé cómo ponerlo, pero no es una idea nueva, no es una idea que surja en los últimos 50 años, sino es una idea que tiene desde, no sé, creo Hegel, anunciando como algo pasa con Europa, algo pasa con Occidente que se está resquebrajando, no como una idea, pues sí, lo podemos poner como muy antes del 9/11 y después del 9/11, pero la idea no aparece con el 9/11, pero la idea del el fin de de Occidente no es tan actual, no es tan contemporáneo. Sí, se me ocurre que algo puede terminar y uno puede seguir viviendo en la creencia de que no ha terminado, ¿no? Que es un poco... tengo la imagen esta de el correcaminos siendo perseguido por el coyote y de repente seguir corriendo en el aire y no darse cuenta que el piso se le acaba de ir. Creo que era un poco la sospecha que Nietzsche tenía al considerarse a sí mismo intempestivo, cuando decía es que no se han dado cuenta, la luz de los astros requiere de tiempo, ¿no? Y a lo mejor estamos viviendo sobre las ruinas, quizá ya terminó y no nos hemos dado cuenta, o sobre los últimos vestigios de esta hegemonía occidental, que que me provoca preguntarme qué es lo que esto inaugura, ¿no? Si esta frase famosa de Zizek de que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y que habrá asientos de primera fila para cuando se acabe esta civilización y surja otra. Lo que se rompe, me parece que según interpreto lo que dice el doctor Juan Carlos, pues es la unidad, cómo se presentaba Occidente y cómo parecía tener preponderancia respecto de otros sistemas de pensamiento, abarcándolos, estudiándolos, todas estas disciplinas, la filosofía de la religión, por ejemplo, ¿no? Una forma de estudiar fenómenos no occidentales y no occidentales, integrarlos, ¿no? Pero no sé, yo me pregunto, ahora con este temor de que el avión se vaya a estrellar, ¿qué es lo que funda este fin? ¿Qué es lo que se inaugura? O si estamos, como decía el propio Nietzsche, en una nada en la que no hay arriba ni abajo, en la que hemos borrado el horizonte y hemos secado el mar. Bueno, no lo sé, la verdad. Se acabó todo. Ya estamos en crisis existencial en este momento acá. Pero bueno, siempre también habría que ver que la crisis inaugura o es el preámbulo para el fin o es la crisis es la apertura para algún nuevo inicio, tal vez. Y me recuerda mucho cuando Husserl hablaba de las conferencias, la crisis que tenían las ciencias europeas, que no había una forma de justificar, que estaba el positivismo y que no logró cumplir con los fines que prometía, utilizando los mismos conceptos. Y Husserl termina incluso fraguando la fenomenología, si quieren, hace ya 100 años, y que se ha convertido tal vez en un método tanto para filosofía como para las ciencias, para respaldar, para sustentar algo. No sé si habría que esperar o habría que ponernos a trabajar para buscar los cimientos nuevos de una nueva forma de pensamiento, o si también el mundo está acabando, tener en consideración de que, bueno, estar un poco sin salvación a lo Sloterdijk. No sé, creo que la cuestión del fin siempre tiene esta disyuntiva de si esto termina, si esto muere, o si esto es el preámbulo de algo renovado, vaya. Que bueno, como
poniéndolo ahora en la cuestión cultural, pues sí se ve una ruptura en la hegemonía, como bien señala el profesor, respecto a Occidente. Y nosotros vivimos la crisis y vivimos el fin de eso porque somos occidentales. Habría que preguntarnos o ver también cómo están las cosas en Oriente, y tal vez el Oriente más próximo, o por lo menos con el que tenemos contacto, pues son los países árabes y también rusos, que parece tener un alce, bueno, no los países rusos, sino Rusia y sus aliados, y los países árabes, con toda esta explotación que tienen en la economía, el petróleo, y que incluso lo vemos hasta en el ámbito popular cuando vienen y compran equipos de fútbol a Inglaterra, a París, y convierten un mercado que era pues un poco olvidado en los grandes fichajes, comprando gente en 100 millones de euros, por ejemplo, que es de que es exorbitante. Estás comprando una persona, tal vez un nuevo esclavismo, una nueva forma de esclavismo para nuestra sociedad del espectáculo. Pero bueno, creo que me estoy desviando un poco, sin embargo, es como que una consecuencia, vaya, de lo que está sucediendo. No sé. No, Ahí lo que, si me permiten adelante. probarles ahí yo más bien insistiría en tomarles la palabra a los occidentales, ¿no? Cuando no nos consideran occidentales a nosotros, ¿no? O sea, esto lo dice muy franca, muy claramente Huntington en El choque de civilizaciones, pero en realidad es la opinión dominante entre los intelectuales estadounidenses y europeos. Occidente son ellos, ¿no? Occidente es la Europa occidental y Estados Unidos y Canadá. Nosotros no somos Occidente, nosotros somos otra civilización. Y yo creo que, especialmente si enfocamos el asunto como lo estamos enfocando ahora, tienen razón, y que precisamente en ese sentido, este fracaso, este naufragio, esta bancarrota, no es nuestra. La nuestra, en cierto modo, llegó hace 200 años, con la caída del Imperio Español, en cuyas ruinas vivimos, ¿verdad? Nosotros seríamos eso, somos habitantes de las ruinas del Imperio Español que no hemos logrado carta de ciudadanía en Occidente. Eso yo creo que nos definiría mejor y nos permitiría, pues hasta ser más sabios, más optimistas frente al naufragio de Occidente, porque ese naufragio de Occidente es muy peligroso para nosotros, porque estamos imbricados en económica y hasta familiarmente, ¿no? O sea, ¿qué mexicano no tiene parientes en Estados Unidos, ¿no? O sea, no es un asunto respecto del que podamos simplemente encogernos de hombros, esta caída del poder occidental y por lo tanto de esta filosofía de la historia occidental, esta arrogancia de los occidentales, pero sí podemos comenzar ideológicamente, intelectualmente, filosóficamente, pintando nuestra raya, es que eso no somos nosotros. Como los intentos, pregunto, como los intentos que hicieron los filósofos mexicanos del siglo XX, que ya platicamos alguna vez, que intentaban hacer una vindicación de la filosofía desde México, como en ese sentido. Sí, no, porque, a ver, justamente, si nosotros entendemos qué es ese Occidente y cuál es el orden que ese Occidente le impone al mundo, que es Henry Kissinger lo explica muy bien, es el orden internacional westfaliano, que se finca justamente cuando nos derrotaron en la guerra de los 30 años. Y entonces en ese momento ellos imponen un orden contrario al de la hispanidad, al de la cristiandad que se continuó en la hispanidad, y ese orden es el de estados-nación independientes, el que, por decirlo rápido, pues primero es cada rey, según el rey es la religión, ¿no? La soberanía absoluta de cada rey en cada uno de los reinos europeos, y esto pronto se va a traducir desde Hobbes mismo, ¿no? en la soberanía absoluta de estos estados-nación que ahora conforman la comunidad internacional.
de tal forma que estos filósofos nuestros que buscaban el ser del mexicano o los que ahora todavía buscan la identidad latinoamericana, en realidad lo que están haciendo es obedecer a este orden internacional impuesto por nuestros vencedores y subordinar la tarea filosófica a esta tarea teológico-política que impuso nuestra derrota en la Guerra de los 30 años, ¿verdad? Y que implica la renuncia a esta filosofía católica, es decir, universalista, universal, que se hacía en latín y que todavía hizo Descartes, ¿no? Y que todavía hizo la escolástica española. De donde se sigue que nuestros filósofos supuestamente más nuestros son los menos nuestros, porque son los que tratan todavía o trataban todavía de convertirnos por fin en una nación moderna, es decir, en una nación perfectamente bien integrada en el orden internacional westfaliano. Cuando la cultura nuestra, insisto, sigue estando en las ruinas del Imperio Español, sigue estando todavía en la reacción espontánea nuestra todavía es universalista, todavía es católica, y no solo nuestra, también en el sur de Europa todavía se da esta espontánea reacción, esta espontánea interpretación universalista de las cosas. Y por eso, porque la cultura dominante es una especie de herejía de la nuestra, que al ser Claro, herejía, sí. se le parece mucho, por eso es muy fácil que nos confundamos en los países católicos de Europa y en los países católicos de América, creyendo que, bueno, es un poco distinto, como el protestantismo es distinto del catolicismo, pero en el fondo es el mismo fondo. Bueno, hay muchas cosas en común, pero la estructura teológico-política esencial no es la misma, es la de la ruptura con el universalismo y la construcción de esos particularismos que van a dar de sí el absolutismo, ¿no? El nazismo mismo, ¿no? Me encanta esta distinción, Sí. no solo porque siempre me molestó esta ardua tarea de construir la identidad del Nacional. latinoamericano, Ajá. sí, y hablar con estos mismos términos de que somos una identidad yuxtapuesta, sometida por el imperialismo yanqui, y me sonaba bastante panfletario, pero me gusta porque nos coloca en un registro propio, no tanto como intentar satisfacer las pretensiones de otros pueblos, y me pone a pensar en cuáles son nuestras latitudes, cuáles son nuestros problemas que sí son propios, que no tienen que ver con el naufragio de Occidente. Alguna vez le escuché decir, maestro, voy a parafrasearlo muy mal y citarlo muy mal, pero que en nosotros como nación operaba una especie de lucha religiosa, una especie de, para todos aquellos que crean que Dios ha muerto, está bien viva este intento como de transición de esa realidad a la que no sabemos atenernos, no sabemos cuál es nuestro origen religioso como tal. Se sigue diciendo, nos conquistaron hace tantos años y ahora nosotros somos tal y cual, y parece que incluso a nivel gubernamental opera esta transición religiosa, ¿no? Como si se quisiera rescatar a estos antiguos dioses. No sé si lo cité bien o si podría compartirnos algo al respecto. Me das pie para citando a Martí, que no necesariamente estoy de acuerdo en todo con Martí, pero este diagnóstico era genial, ¿no? Lo de nuestros intelectuales son exóticos, desde el siglo XIX y en el XX y todavía, porque intentan vernos con antiparras yanquis o francesas o alemanas, ¿verdad? O sea, y entonces en general yo creo que el diagnóstico que hay que levantar de España y del mundo católico en Europa también, ¿no? y de Iberoamérica es ese, tenemos una dominación extranjera que no dice su nombre, ¿verdad? Que no está clara, y esta dominación extranjera nos dota de una élite política y una élite intelectual que se esfuerza porque la mona se vista de seda, ¿no? O sea, se esfuerza precisamente por integrarse a una civilización que no es la nuestra, no nos queda, no es la nuestra. Y entonces la gran mayoría de nuestros esfuerzos más significativos pues están
destinados a fracasar porque van en ese sentido, ¿no? O sea, o a tener éxito, un éxito relativo, ¿no? Como el de Octavio Paz, que sin duda no podemos decir que sea un rotundo fracaso, aunque sí que lo es, ¿no? A medida en que... ¿De quién es poeta Octavio Paz, ¿no? En todo caso, de una élite intelectual, pero no es un poeta mexicano, no es un poeta, no es el José Alfredo oculto, ¿no? O sea, lo mismo que Leopoldo Sea o pensadores de este tipo, ni siquiera Vasconcelos, que es otra cosa, Vasconcelos Claro. Tendría muchos más méritos para ser un filósofo nuestro, pero ni siquiera Vasconcelos es un filósofo nuestro, ¿no? O sea, la élite intelectual de nuestros países piensa en otro mundo, o sea, se ubica en otro mundo, piensa de acuerdo a los cánones, a las exigencias de ese otro mundo, y no piensa desde lo que Ortega diría que son nuestras vigencias, o sea, las vigencias de la gente en la calle, ¿no? Y luego eso crea en el intelectual mexicano pues una duplicidad, ¿no? Una esquizofrenia, porque intelectualmente es una cosa y vitalmente es otra. Y, en fin, yo creo que por ahí podría explicarse nuestra decadencia intelectual, el hecho de que no brillemos intelectualmente, salvo quizás exceptuando Unamuno, ¿no? que es alguien que vivió y enfrentó y luchó contra esta contradicción con la mayor dosis de conciencia posible, ¿no? Bueno, y Nicole también tendría su mérito, y para usted contar, es decir, no habría mucho pensamiento lúcido de nuestro lado, diría yo. Respecto a este nivel, quiero decir, ¿no? Claro. Yo tengo la pregunta, en sí, la pregunta, digo, es simple. ¿Cuáles serían nuestros fines? Pero para, digamos, llegar a la pregunta, quisiera continuar esta metáfora del naufragio, porque veo el barco que tienes atrás en tu librero, y pensando este naufragio de Occidente casi como pues cuando la venida de los españoles, casi con las 3 calaveras, y que bueno, prácticamente, digamos, el naufragio de España sería como vernos, bueno, sí, de la hispanidad, ver esos barcos ahí tirados, y luego como que llegó otra potencia a llevarnos en sus propios barcos, pero también estamos otra vez en el naufragio, ¿no? Pero pues lo entiendo como querer, estamos todos los habitantes arrojados al vacío del mar, pero queriendo pues salvarnos o rescatarnos con las lanchas que nos han enseñado, ¿no? Pero, o sea, con galeones y cosas que vienen de Europa, pero pues justo eso, o sea, ¿cuáles serían realmente nuestros fines si el pensamiento como lo hemos tenido, pues ha sido enseñado como para usar eso, lanchas pues europeas o lanchas estadounidenses, españolas? ¿Cuáles serían nuestros verdaderos fines entonces para poder pues nadar o salir de ese naufragio y tocar tierra? ¿Y cuál sería la tierra que tendríamos que tocar un poco para seguir con esa metáfora? Bueno, yo me iría por lo más fácil, que es decir que no serían los que nos dicen que son. ¿Ah? Sí, o claro. sea, yo me pregunto si alguna vez realmente hubo marxistas mexicanos, por ejemplo, estos que desaparecieron hace 20 años, tal vez ustedes no los conocieron, ¿no? Aunque por ahí queda todavía alguno, ¿no? Es decir, marxistas o volterianos o lo que ustedes quieran, ¿no? Es decir, si alguna vez realmente hubo en México quien creyera que nuestro destino era un destino inmanente de realización de un final de la historia marxista, de un final de la historia liberal o del signo que fuera, ¿verdad? O sea, el mexicano, yo no conozco ninguno que piense así, ¿verdad? ¿no? O sea, nuestra relación precisamente con la muerte y con la idea del más allá no es ilustrada. O si lo es, será muy excepcionalmente en individuos muy aislados que precisamente no están conectados con el sentir del pueblo. Y en ese sentido somos un pueblo premoderno, ¿no? Una sociedad, una nación, una cultura, una civilización premoderna, ¿no? Y
Europa también habría que rastrear mucho eso, pero las élites intelectuales, políticas, civilizacionales, filosóficas, occidentales, europeas, con una excepción importante en Estados Unidos, ¿no? Consistirían precisamente en eso. Y es en ese sentido que podemos hablar de la filosofía y el fin o algo que le pasa a esta filosofía una, ¿no? O sea, en este sentido de suplir, de suplantar, de sustituir, de superar a la religión, proponiendo un discurso salvífico histórico e inmanente, ¿no? O sea, la realización de un estado ideal, de una sociedad ideal, de unas instituciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que, bueno, han sido motor de mucho progreso y también de muchos desastres. De muchas barbaries. Muchas barbaries tremendas, ¿no? Y eso a nosotros nos ha determinado, nos determina, nos afecta, pues, grandemente, pero nuestro nunca ha sido nuestro. A lo mejor para complementar un poco lo que habíamos hablado lo que se hablaba hace un poco, estoy comiendo el micrófono, era algo que recordé justamente ahora respecto a nuestras clases que teníamos, y me parecía muy, muy chistoso, era cuando nos comentaba que quiénes eran los que apelaban mucho a esto de la filosofía mexicana, a la cuestión un poco nacionalista hasta cierto punto respecto al pensamiento, y muy precisamente señalaba que eran los pensadores mexicanos con apellido extranjero, irónicamente. Y cómo era esa búsqueda constante respecto a una identidad que platicábamos hace un par de semanas y también en otro episodio respecto a la filosofía mexicana, cómo nacen y cuál era realmente la finalidad, y que por lo menos yo he visto que a lo mejor desde esta perspectiva extranjera llega el extranjero, conoce México y se convierte en la descripción media de postal, ¿no? Lo bonito, como cuando dicen en los extranjeros, no, es que la Ciudad de México es muy bella y nada más está la Roma o Polanco y ciertas zonas que quedan como que nada más de signo lindo, ¿no? La bandera a la que se tiene que hablar, incluso también respecto al pensamiento, a la filosofía, tomando a Paz, por ejemplo, es que se convierte en el gran referente. Y a veces hasta Rulfo, pero creo que Rulfo todavía más, como que con un encanto bello, porque pues no buscaba, creo yo, esa hegemonía dentro de la literatura, ni siquiera como identidad, ¿no? Estaba plasmando lo que ve, es pues una novela y unos cuentos. Rulfo era muy serio, ¿no? Sí. Por eso le cae a todo el mundo bien, porque no dice nada más, sí, bueno, eso pasó y ya está, y no se echa flores a sí mismo. Y también, retomando ahora la cuestión religiosa política, respecto, usando muchos conceptos, porque pues es lo que tenemos, ¿no? La herencia de nuestro occidente español, pues es el español y los términos. Es cierto mesianismo que se ve todavía muy presente dentro de la política mexicana y creo que a nivel general. No sé de qué me estás hablando. No estoy autorizado para seguir con esta conversación. Y en una de las charlas que teníamos en las presentaciones, la figura muchas veces del señor presidente todas las mañanas hablando, señalando de manera religiosa, como si estuviera en un púlpito, porque pues, al final de cuentas lo está. Y también no creo que sea, bueno, no creo que la prescripción de una moral sea mala, ¿no? Sino también a qué fines, retomando otra vez la palabra, está respondiendo todo eso. Y respecto a los temas, y también a lo mejor aquí me gustaría tomar alguno sobre lo que decía Alan, cuáles son los temas que nos competen, pues creo que, o por lo menos un tema que estuvo a flote fue realmente la cuestión de la violencia después de esa cosa llamada guerra contra el narcotráfico, y me parecía muy gracioso porque un compañero que está estudiando ahorita en la UNAM me decía que estaban buscando justificaciones teóricas respecto a sus trabajos, no respecto a la violencia, a través de pensadores rusos casi del siglo XIX,
que pues sí, se vivía una violencia, pero era teóricamente era otro tipo de violencia, no era como pues lo que llegamos a vivir aquí, como una guerrilla media extraña de ciertos bandos delictivos, mientras que por otro lado en Rusia, en todos estos países europeos, se trataba de la cuestión revolucionaria, comunista, socialista, que justificaba hasta los gulags o el nazismo, que justificaba los campos de concentración. Y era una violencia, pues, justificada desde una ideología. Acá creo que, o por lo menos yo no la he visualizado, o sea, es un todos contra todos y no sé, creo que a lo mejor un tema, trayéndolo a colación, creo que sería eso, o no sé. Sí, viene mal el análisis europeo. A mí me quería resaltar un par de puntos que tú resaltaste a propósito de la intervención de Juan Carlos, porque he estado viendo estos videos de los 90s donde ponen a Octavio Paz y a Krause. Y a Krause, exactamente. En Televisa, sí, y les preguntan cuál es el papel del intelectual actualmente, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? Y además hablaban, cuando escucho eso de el intelectual, era una suerte de entre poeta, filósofo, místico. Una persona que puede hablar de cualquier cosa, tanto de economía como de... Ajá. Que era un poco esto, Paz, ¿no? Y sus seguidores. Y me llamaba mucho la atención la forma en cómo se discutía en aquel entonces, porque tenían este congreso de Vargas escritores Llosa antifascistas. Vargas Llosa, creo que estábamos viendo el mismo. Ajá. Vargas Llosa estaba ahí, por supuesto, con sus intervenciones sobre la dictadura perfecta. Creo que es un debate que ya no se hace, quizá porque se advierte esta contradicción de la que hablaba Juan Carlos, ¿no? De que es una serie de intelectuales hablando sobre algo de lo que no tienen ni idea y que cuando bajan a la tierra tienen que vivir esta contradicción de ser al mismo tiempo un intelectual y un arrabalero, ¿no? Y que a mí me sigue provocando mucho escosor esta discusión que en otros términos, por ejemplo en términos literarios, se discernía de si el literato debe tomar una postura política, lo que le pasó a Cortázar, por ejemplo, ¿no? Que en algún punto de su producción dijo, voy a escribir el libro de Manuel porque la literatura tiene que provocar un cambio social, ¿no? Evidentemente un cambio, digamos, traído del extranjero, ¿no? Un cambio cifrado en el marxismo y en todas estas ideas que ahora llenan los libros de viejo. Yo cuando veo muchos libros de un autor en libros de viejo, digo, esto ya fue, ¿no? Entonces hay mucho marxismo en los libros de viejo y digo, ya, esto ya pasó, ¿no? Y bueno, como que todos estos, yo los veo porque también fui resaca porque eran escritores muy de moda en los 90s y todos leían a Paz y a Krause y a Vargas Llosa, un poco ya más afiliados a gobierno. Pero en esta línea como que media intelectualoide, creo yo que son como que una resaca de lo que fueron los franceses a lo mejor en los 40, 50, que eran un poco más aguerridos. No sé, yo siempre tengo la figura de Camus y es de que, bueno, pues él era sin querer queriendo tal vez un intelectual que estaba en la resistencia, en contraste con Sartre, que era sí un intelectual crítico, pero pues que estaba echando cafecitos y demás. O Monnier, por ejemplo, que se estaba peleando él siendo religioso, católico, también siendo muy crítico en las revistas y que también lo detienen, pero no deja de lado la crítica y le sufre bastante Monnier, por ejemplo, o Gabriel Marcel, que se pelea con Camus y todas estas cosas. No sé si sea parte de la decadencia el hecho de que, bueno, era muy penoso que estos intelectuales se sentaran a preguntarse por cuál es el papel del intelectual, pero quizás es más decadente que ya no tenemos esa figura, ya no existe el intelectual, ¿no? O sea, no sé si a usted, profesor, lo han invitado a dar su opinión en algún foro público o abierto, porque yo no he visto además que... de este. Sí, además de este podcast. Pero me parece que ya no se hace eso, no digo que lo extrañe, ¿no? Como dicen los chavos, son unos viejos lesbianos hablando sobre toda clase de cosas, pero hoy ya no se habla del intelectual, no sé qué sea un intelectual hoy en día. Creo que desapareció. O sea, había un par de textos que decían de adiós a los intelectuales, algo así. De nuevo hay que buscar el poder y el interés, ¿verdad? Que utilizan a los intelectuales, sin que esto borre totalmente al intelectual como tal, ¿no? Retomando
la conversación sobre los intelectuales mexicanos, yo creo que un contraste muy fuerte es precisamente la ausencia de Octavio Paz, porque Octavio Paz era Octavio Paz, ¿no? Es un señor respecto del que yo tengo una postura muy crítica, Claro. pero tenía su talla, ¿no? Mientras que lo que queda de la gente que estaba en su equipo, especialmente Krause, eso es de muy otra talla, y no lo digo porque esté peleado con el señor presidente, ¿no? Eso independientemente. Quizás lo que más me gusta de él es que sea crítico del señor presidente, pero ni me gusta tanto. ¿Verdad? Pero independientemente del talento personal de estos intelectuales orgánicos, lo que hay que ver es de qué son orgánicos, ¿no? O sea, de qué son el órgano. Y lo que hay que señalar para nuestros días es que parece que los poderes contemporáneos ya no necesitan intelectuales, ahora lo que necesitan es presentadores o ¿cómo se llama ahora en internet esto de influencers, ¿no? O sea, ya no hace falta. Parece que fíjense, el pensamiento crítico ese que tanto se canta, se menciona, se alardea de él en nuestras universidades todavía, ¿no? Y en todo Occidente. Leí en un ensayo de mi maestro Antonio Marino sobre la universidad que había que leerlo como crítico de la tradición, no como pensamiento crítico, así como universalmente lo leería uno ingenuamente, ¿no? No, es pensamiento crítico de la tradición, o sea, no de otra cosa, de la tradición. Bueno, pues en la medida en que la tradición está ya lo suficientemente golpeada, lo suficientemente rota, ya no hace falta romperla más. Y entonces aquí tendríamos otro fin de la filosofía. ¿Ya? Estos destructores de tradición ya no nos hacen falta porque la tradición ya se rompió. Claro. ¿Ya? Entonces ahora en la propia Europa les están quitando a los universitarios un montón de privilegios. El universitario francés que ahora tiene 80, 85 años vivió una edad de oro no solo del intelectual, sino también del universitario europeo, pero esa edad de oro en la propia Europa la están desmantelando. Yo nunca viví nada ni remotamente parecido, pero de todas maneras en mi carrera universitaria pude ver cómo la figura del profesor se iba degradando. Y ahora nos tratan con la punta del pie, ¿no? Y esto corresponde precisamente a lo que se analiza en Europa, ¿no? De esta evolución de la universidad. Entonces, creo que la pista esta que me daba Antonio Marino y que encuentro reforzada por análisis de lo que está pasando ahora mismo en Europa, pues es esta, ¿no? Hacía falta todo un trabajo profundo, riguroso, serio, para atacar a la tradición. Pero a estas alturas de la jugada se asume que ya está rota y entonces ya no hace falta enseñar filosofía, ya no hace falta, etcétera, etcétera. Entonces ahora hay que desmantelar esto y pan y circo, ¿no? Yeah. Entonces, no sé, las carreras universitarias se están también desdibujando, ¿verdad? Ese sería otro tema también que... o sea, no solo es un fin de la filosofía, también es un fin de la cultura universitaria en general, ¿no? Sí, algo en Occidente llama siempre a hablar de los finales. Justo, siempre, cualquier cosa. El fin de la universidad, el fin de la educación, el fin de las formas tradicionales de política, las formas del arte, todo se va desdibujando. Yo no he dejado de pensar desde hace un par de comentarios de usted, doctor, de la vida de Brian, de los Monty Python, que son una escena muy padre donde son protestantes y están extrañadísimos con la forma de vida de los católicos y van con los católicos a una colonia de católicos
No ocurre así, pero a mí me da la impresión Claro como que si no fuera, ocurre así, son los Monty Python. como si fuera, más bien como si fuera un zoológico, extrañados a ver cómo viven Sí. los católicos. pero- Ellos como protestantes van y dicen, miren, pero qué raras costumbres tienen estas personas, pero qué extraños son estas personas. Vamos a ver para que veas que puedes estar peor. Es el de The Meaning of Life. Es la que son sketches de Ajá, sí, sí. la vida de Brian. De la vida de Brian. Ajá. Es del falso Jesús ese de la Sí, vida sí, de Ryan, sí. ¿Pero qué pensabas acerca de esta No, como distinción extrañeza? Me ha pasado por la mente todo el rato, desde unos comentarios anteriores, esta de cómo fue relegada la forma de España y el Imperio Español y los pueblos católicos de Europa por una forma distinta que parece que es común en ciertos puntos, pero los Monty Python dicen, no, es total y completamente extraña, es una forma de vida ajena a nosotros. Ellos como protestantes dicen, los católicos son rarísimos, no ven ellos ningún punto de unión, si lo ven como si fuera otro mundo, como si fueran musulmanes. Así es, y podemos conectar con Cioran, con sus ejercicios de admiración, donde respecto de la propia Francia, respecto de París, imagínense qué diría de Londres o de Nueva York, Cioran subraya su provincianismo, especialmente en el artículo sobre Borges, ¿no? Entonces, él subraya como en los márgenes, en Rumania o en Argentina, hay una curiosidad mucho más grande que la que encuentras en París. Y en general, precisamente este occidente que se ha adueñado del mundo tiene la paradoja frente a la experiencia española o mediterránea en general, romana y española muy, muy particularmente, de ser extraordinariamente provincianos. Esta gente del norte son extraordinariamente provincianos, precisamente no tienen experiencia del otro, tienen una muy escasa experiencia del otro y llegan a situaciones extremadamente burdas, ¿no? En Francia, en esta Francia que coquetea con Alemania, es muy común escuchar discurso de desdén hacia España, hacia Grecia y hacia Italia, ¿no? Cuando están allí a unas cuantas horas de tren y tú puedes bajar, y de hecho bajan, ¿no? Y ver que independientemente del Producto Interno Bruto, ¿no? La calidad de vida pues sigue siendo muy superior en el sur de Europa a la calidad de vida que hay en el norte de Europa. Si por calidad de vida pues tienes una emoción más fina de la misma y no qué aparatos electrónicos o qué riquezas acumuladas tienes en tu haber, ¿no? O sea, la vida del sur de Europa, la vida mediterránea es más rica que la vida del norte, ¿no? Y están tan así, no se dan cuenta, ¿no? Hay un extraordinario provincianismo en ellos que tiene que ver también con cómo es posible. Yo lo critico en alguno de mis ensayitos, ¿no? Yo se lo oí a Pierre Aubanc. Pierre Aubanc, el gran experto en Aristóteles, ¿no? En un debate sobre la metafísica, donde él defendía frente a la tradición heideggeriana la supervivencia de la metafísica. Hablaba de esas otras civilizaciones que tienen como discurso fundante uno distinto del de la metafísica, y en su enlistar a esas otras civilizaciones comienza por la América Latina, ¿no? Entonces digo yo, o sea, ¿cómo un helenista de este nivel, por lo tanto un latinista también, ¿no? Dice América Latina y no se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Independientemente de que ese no sea nuestro nombre correcto, de todas maneras latinos somos, ¿no? Los latinos lo tenemos. Y como alguien que reconoce que uno de los ejes de la civilización occidental es Roma, ¿ya? Admite tan fácilmente que nosotros estamos fuera de eso. Y entonces es eso, son extraordinariamente provincianos.
Aprovechando la cuestión de la crisis que habla respecto a la universidad y también el provincianismo que comenta, no puedo dejar de traer de colación a nuestra querida universidad y ver también los cambios que ha habido, sobre todo en los planes de estudios humanísticos. Yo había platicado con Alan más de una vez de que ha habido, sí, un desdén por la tradición, y ahora lo entendemos un poco más porque ya está a lo mejor destruida, ya nada más es de pasarle la escoba para dejarla de lado. Y hablábamos sobre la cuestión de la metafísica, de la tradición. Yo no era muy tradicionalista dentro de la universidad, creo que también se debe a los años juveniles, los años salvajes, diría Safransky. Y sin embargo, tras salir de la universidad, uno se percata de las faltas que hubo dentro de la formación, y creo que para no caer dentro de estos vicios respecto a la actualidad y los filósofos contemporáneos, caí en cuenta de que había una falta de educación respecto a la metafísica, sobre todo, porque llegar y hablar sobre Heidegger, pues inclusive el mismo señor era consciente de una tradición y escribe en contra de la misma. Y tenemos a gente de 18, 19 años diciendo no hay relación sujeto-objeto y todas estas cosas, y así en dos patadas desdeñan 2500 años de epistemología. Y era como que un poco chocante porque decía de que, ¿por qué consideran que algo que se dijo hace 100 años es la interpretación oficial de la actualidad? Y yo a lo mejor posterior a la formación universitaria, pues sí me di a la tarea de por lo menos ir rastreando, ya no de manera académica, pero sí histórica, sobre estos temas, ¿no? En qué momento hay una ruptura, en qué momento hay una crisis. Y uno de los problemas que me enfrenté fue cuando leía de nuevo a Popkin, la cuestión esta de la historia del escepticismo, y posteriormente la ciencia, la cuestión de Husserl y todos los problemas que acarrean, sobre todo en el siglo XIX-XX. Y caía luego en cuenta de que siempre había una crisis, siempre la filosofía vivía en crisis. Hay crisis aquí, y el escepticismo era muy puntual Popkin, y en este momento teníamos este problema en la crisis de conocimiento, y luego pasaron 100 años y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y creo que el punto así culmen fue sobre todo el siglo XIX-XX con Nietzsche, de que ya no hay que se inaugure el nihilismo, como a lo mejor se había inaugurado el escepticismo, pero ya en la modernidad, que no buscaban quedarse con ello, sino superarlo de una forma. Y creo que eso es tal vez un poco mi crítica respecto a ciertas formaciones, de que se quedaban como en el, ¿cómo se llama? En el señalamiento y no en la superación de los mismos. Y creo que por eso, pese a que no me considero metafísico, creo que había una falta de estudio de la misma, por lo menos para entender a los pensadores contemporáneos, porque había, creo que, una malversación y malinterpretación de todo lo que decían, y ellos siendo ya los rockstars y lo que quieran, pero sin dejar de lado también la tradición. Eran grandes lectores de Aristóteles, de Agustín, de Aquino, y a lo mejor era también esa forma o esa postura que uno toma, como alguna vez también lo señaló, de que tenemos que entrar a filosofía y tenemos que ser ateos y de izquierda y todas estas cosas. Como sobre todo de izquierda. En ese estereotipo que uno tiene que formarse, ¿no? Y diseñar todo lo que diga Dios sin la frase está muerto, por ejemplo. Suena muy raro eso de que digas de que no soy metafísico. Es como decir, no, yo soy posmoderno, ¿no? Yo creo que mi diagnóstico es que todo estudiante de filosofía es enfadoso, precisamente porque es un chamaco de 17 años que viene saliendo de la preparatoria y que se lee en dos patadas lo que quieras, la Gaia Ciencia. O sea, un texto, cualquier texto filosófico que al autor le costó una intimidad, un sudor, un desgarramiento interno,
Lo lee un chamaco de 17 años y se pone a recitar lo que acaba de leer como si lo hubiese pensado por sí mismo y cree que por lo tanto está filosofando. Y aún hay niños que salen de la facultad a los 22 años con un título de licenciados en filosofía, niños y niñas y niñas. Y esto lo digo por mí también, no porque haya entrado medio grande, pero creo que hay una línea muy delgada entre leer libros y creer que estás filosofando porque leíste un libro de filosofía, ¿no? Siempre tenía esta sospecha en la facultad, cuando me venía un tomista a argumentar y contraargumentar, decía, bueno, pues muchas gracias, pero creo que el que acaba de ganar la discusión es Santo Tomás de Aquino. Aquí tengo a un muchacho que un buen reproductor. Un buen reproductor. Como dice Diógenes, pero no encuentro hombres sino muchachos, ¿no? Y recuerdo mucho una clase del profesor Juan Carlos que decía, es que yo no me aprendo a Descartes de memoria, Descartes me enseñó a pensar. O sea, no es una guía que voy a seguir al pie de la letra para no caer en estas cosas, porque francamente somos ridículos como licenciados en filosofía. Somos ridículos, andamos ahí adornando, diciendo cosas que nadie nos preguntó en las fiestas, y diciendo, claro, Nietzsche dijo algo sobre eso, ¿no? Y realmente no tenemos un respeto por el espacio del pensamiento, por la intimidad que otorga, ¿no? Ese es mi diagnóstico de lo que pasa con este contacto. Ajá. Que está totalmente desvirtuado, porque la filosofía se mete en la tradición como una licenciatura y entonces responde a las mismas necesidades de otras licenciaturas que son necesidades laborales. Ajá. Y pierde su carácter de ritual, me parece, ¿no? Pierde esta intimidad del maestro y el alumno, por ejemplo, que sería más cercana a un taller, por ejemplo, de pintura, un taller de cualquier tipo. Un taller de cualquier tipo. Ir a hacer. Donde el alumno busca al maestro y no te lo asignan en una currícula, claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, esa era mi conclusión. Somos ridículos los estudiantes de filosofía. Yo diría que incluso a nivel ya profesional y a mayor edad, ¿no? O sea, si uno va a los grandes congresos de filosofía, también ahí los profesionales de la filosofía somos más o menos, más que menos, se dan situaciones pues muy, muy comparables, porque finalmente 3.000 años de tradición filosófica, ¿dónde caben? ¿No? O sea, rebasan la vida de cualquiera, ¿no? O sea, es algo enorme. Pero esto además, insisto, se nos complica, o sea, tenemos que darnos cuenta que a nosotros se nos complica con el equívoco civilizacional, o sea, porque leemos todos esos textos que nos vienen en traducciones del alemán, del francés, del inglés, del italiano, ¿verdad? Como si nada, como si estuviésemos, como si pudiésemos decir ese nosotros de esos textos así sin más. Y no es el caso, y filológicamente hablando, si nosotros leemos el nosotros del propio Bátimo, ¿no? Por alguien muy cercano a México y al mundo hispánico, el nosotros de Bátimo no nos incluye a nosotros. Él lo subrayó en Mazatlán, no, ustedes son otra cosa. Háganse para allá. Gracias por la invitación, pero no hablo de ustedes. Y entonces es necesario, para poder entender esos textos, mucho trabajo de contextualización, mucha comprensión de la historia y del proyecto histórico precisamente de Occidente, puesto que hablamos de estos textos modernos, que no es nuestro proyecto. Nosotros no tenemos proyecto, por cierto. Proyecto histórico, ¿no? Ya, pues esa era mi pregunta que le quería hacer como para ir perfilando el todavía, ¿no? el fin de los fines. Sí, no, luego ha aparecido esta pregunta. Cuando preguntamos por un diagnóstico, pues también preguntamos como por una visión de futuro, por así decirlo, ¿no? Aventurar una especie de, si este es el fin de la filosofía, pues entonces ¿qué sigue, no? Si es el fin de la civilización occidental, ¿qué sigue? Ya nos dio una pista diciéndonos que pues no es lo que vino anterior, no es lo que nos han dicho, pero hay un filósofo que se llama Salvador Paniker que habla de una ansiedad ontológica y se refiere a ella como no saber bien lo que somos.
lo hace pensando en una intuición mística, como tratando quizá de responder a la pregunta kantiana de qué es el hombre, pero no restringiéndose a su geografía, a su tradición, a su contexto, puede ser una palabra, sino qué es lo que somos en el fondo. Y quizá pensando en un fondo más abismal que haber nacido de padres mexicanos y estar en una cultura yuxtapuesta. Y esta especie de ansiedad en la que yo, por ejemplo, me sentía muy en contacto con los relatos sobre la posmodernidad en la universidad, ¿no? Y decía, claro, ya murieron los grandes relatos, entonces ya no le voy a decir te amo a nadie, ¿no? Pero sí, me siento en este naufragio, igual que aquí los presentes y los presentes, y sospecho, pensando un poco en el arrabal, que estos naufragios a veces son crisis propias, son crisis de círculos de intelectuales o pseudointelectuales, y que hay un montón de personas allá en el verdadero arrabal, ¿no? Llevando vidas completamente cargadas de sentido, una serie de sentidos prefabricados, exportados, a los que no se les atraviesa ninguna crítica, y me pregunto si este cadáver, este naufragio, vaya a seguir teniendo muchísima vigencia para los arrabales, mientras los pequeños intelectuales nos seguimos arrancando los cabellos, ¿no? Pues miren, para decir las cosas rápido, yo pensaría, hemos hablado de Octavio Paz, pensemos en Rulfo, a quien ya se mencionó, ¿no? Yo creo que Rulfo es más eterno que Paz, ¿verdad? Que Rulfo va a durar más que Paz, y que lo que le da más arraigo, pues, al trabajo cultural, al trabajo intelectual, es precisamente el entorno real, ¿verdad? O sea, el tratar de pensar con los pies bien puestos en la tierra, que en nuestro caso sería, pues, estas ruinas de la hispanidad, que siguen siendo una cultura viva. Digo ruinas por ser provocativo, ¿no? Y por, de alguna manera, enunciar lo que nuestra cultura crítica, enemiga, quiere hacer que pensemos, ¿no? Se nos ha educado desde la primaria en el menosprecio de nuestra cultura, que sin embargo ahí está, en el trato humano cotidiano, en la cocina, en el saber vivir, etcétera, etcétera. Esa cultura nuestra está allí viva, ¿no? Y yo creo que tenemos que pensar muy atentos a ese suelo en el que hay que pisar, ¿verdad? Y muy atentos también a la distancia que media entre los grandes pensadores que no vamos a dejar de leer, no vamos a dejar de intentar nutrir nuestro pensamiento con el de ellos, pero hay que ubicarlos. Hay que ubicarlos. Si leemos a un gran norteamericano, pues pensar, bueno, este es un gran norteamericano que sus limitantes, sus prejuicios son estos, ¿verdad? Su nosotros es si yo lo voy a traducir, ¿cómo lo traduzco? ¿Qué es lo que puedo yo tomar como válido para mi horizonte de lo que él dice? ¿Qué es lo que no puedo? Etcétera, ¿no? Y yo creo que, en fin, que hay que rescatar lo que podamos de nuestra tradición. No hay que confundir esa vocación humana perenne, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? El hambre de cultura, el hambre de sentido, con proyectos históricos, proyectos políticos finitos, ¿no? Y hay que saber pensar en tiempos de turbulencia, que es el gran reto que tenemos ahora, y con el descobijo institucional, que eso más o menos es perenne en el caso mexicano, ¿no? O sea, es muy excepcional que haya cobijo institucional para nosotros, ¿no? Sí, no es una cuestión muy presente. Sí, se sabe ya desde hace un tiempo. Que estamos desarraigados de la institución. Sí. Tan estamos desarraigados de la institución que estamos haciendo un programa de radio para... tapando los huecos que el plan de estudios no pudo llenar. Y las oportunidades laborales que se nos han negado. Sí. Sí, bueno, también a lo mejor rescatando el tema de conversación del día de hoy, pues creo que
se ha tocado gran cantidad de temas que vimos a lo largo de esta primera temporada. La cuestión de inicio, fin, la cuestión religiosa y muy presente La cuestión mexicana. la mexicana, que fue como que un tópico muy extraño, pero que tiene, lo podemos ver ahora que presenta estas ideas el profesor, con otros matices, por lo menos a mí sí me queda un poco más, una idea más amplia, vaya, de esta cuestión de la mexicanidad, porque también se convierte como en el cliché constante de la identidad, de que ser mexicano, y es lo que termina divulgándose y se convierte como el referente de la identidad nacional. O sea, Octavio Paz y su Laberinto de la Soledad sigue editándose y no dejará de editarse, en contraste con las obras de Rulfo, que no dejan de editarse, pero como sus editores son su familia, son más reticentes por los derechos de autor. En cambio, Paz pues, se convirtió en el estandarte, muy contraste con otros pensadores como Villoro o como el mismo Samuel Ramos, que está un poco a la sombra de él, extrañamente. Y también José Agustín, que termina siendo a veces un poco más jocoso en la escritura, pero que mantiene esta línea de identidad respecto a la tragicomedia mexicana y todas estas cosas. Quizás es más fácil ubicar lo mexicano si pones atención a la literatura, ¿no? O sea, tienes como más, tienes un panorama más amplio que el filosófico. O sea, que justo es lo que mencionaba el doctor. La literatura parece que da un vistazo más del mundo, de la tierra, del suelo, y los filósofos sí se quedan hablando para los filósofos. Justo, los filósofos con apellidos extranjeros se quedan hablándole a filósofos con apellidos extranjeros. Que hablan de la nacionalidad. Claro. Claro, que hablan del Estado Nacional. El reconocimiento internacional y el reconocimiento que uno puede dar, pues, o sea, la literatura nuestra está a la altura de la que quieran, ¿no? De la rusa. El pensamiento nuestro está ninguneado y muchas veces con razón. Claro. Hay que escribir, muchachos, no se dediquen a la filosofía. Mejor escriban en lugar de dedicarse a la filosofía. Hay más futuro. Y en el Fonca puedes poner, bueno, yo quiero articular una identidad nacional a través de esta novela. Entonces ya lo tienes todo ahí. Pues sí, justo no, como... Adelante. Hay que crear un género de pensamiento nuestro, ¿no? No está prohibido, y además hay de dónde partir, ¿no? Ahí está Unamuno, que ha hecho una incursión pues muy, muy fuerte, muy ejemplar, y que ahora mismo está captando la atención no solo de estudiosos españoles, sino de estudiosos franceses, ¿no? Unamuno es un gran pensador y un gran modelo de lo que se puede hacer en nuestros márgenes, ¿no? También con sus correcciones o con su parte crítica, pues, ¿no? Sí, hemos dado en esta temporada sin querer, yo creo que nos salió como sin buscarlo, pero nos ha salido como muy redondo, porque este capítulo, justo como decías, Adrián, parece también una navegación entre otros episodios que hemos tenido de manera indirecta. Hemos recorrido temas, tópicos y puntos de los cuales ya habíamos hablado y que nos habían faltado herramientas, o que nos habían faltado cierres, o que nos había faltado algún elemento coyuntural. Otra vez volvió a salir. Incluso nos acompañó alguna vez una amiga española de País Vasco que nos decía que tenía otros amigos en otras partes de Europa que le decían a ella como española: Europa termina en los Pirineos. Nos lo contaba por aquí en el programa, como la parte que ella le tocó sufrir siendo europea, es que le decían: Europa termina en los Pirineos, para allá ya no es Europa, para allá empieza América. Pero sí, hemos hecho un recorrido, una navegación de todo, y pues muchas gracias por habernos acompañado, doctor Juan Carlos, desde latitudes... Desde las Canarias. Desde las Canarias. Allá también dicen papa y no patata, ¿no? Sí, creo que sí, papas arrugadas. Sí.
Ya. Sí, Papas sí, arrugadas. Bueno, y para nuestros escuchas, que son muy atentos siempre con nuestros invitados, ¿cómo lo podrían contactar? ¿Qué proyectos está presentando? ¿Cómo se pueden enterar más de sus libros, de la actividad académica que siga desarrollando, doctor? Pues miren, alguien me empujó a meterme al Facebook y ahora pues tengo el perfil ahí de Facebook, Juan Carlos Moreno Romo, como un lugar donde pues pongo la publicidad de las cosas que hago, ¿no? Entonces la manera más fácil de enterarse de lo que hago es directamente ahí en Facebook. También hay una serie, no sé si algunas de sus clases están subidas en YouTube, me parece. Sí, sí, bueno, aunque eso ya es, en este caso me invitaron unos muchachos de otro proyecto de Gladium, ¿no? Me invitaron a hacer un seminario y eso lo han subido. Yo también tengo el canal de YouTube de Estudios Cruzados, pero lo tengo sumamente descuidado. Ya tendría que hacer algo más sistemático, pero no he tenido tiempo, ¿no? Aunque ya me jubilé como profesor de 15 horas a la semana, ¿no? Y ahora estoy sobre todo como investigador, pues tengo otros proyectos de escritura que no he terminado y por eso no he hecho cosas como estas que sí me gustaría de repente tener un canal de YouTube más organizado. Pero igual en el Facebook hoy, cuando alguien publica un video mío, si lo publican ustedes, pues ya iré a buscar yo el vínculo y lo pongo en mi página de Facebook, ¿no? Y sobre el seminario permanente de estudios cruzados sobre modernidad, ¿aún sigue? Quedó en suspenso un poco porque al jubilarme y ofrecerme la universidad esta posibilidad de continuar como profesor distinguido, que no es un profesor emérito, sino otra cosa que no llega a profesor emérito, ¿no? Yo traté de hablarlo con las autoridades para ver qué es lo que se podía seguir haciendo, qué es lo que no se podía seguir haciendo, y se nos vino encima la pandemia. Entonces, no he tenido así como que la oportunidad de sentarme con ellos para ver, bueno, me vas a seguir dando espacio para hacerlo. De hecho, el cuerpo académico tuve que abandonarlo, porque si ya no soy profesor de tiempo completo, no puedo estar en el cuerpo académico, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, en septiembre vamos a hacer un homenaje a Jean-Luc Nancy y de repente se me ocurrió ponerle, pues, que sea el 11º Simposio Internacional de Estudios Cruzados sobre la modernidad, ¿no? De ahí a lo mejor puede salir lo de darle continuidad, pero pues en general, como muchas cosas en nuestro tiempo, pues en mi caso también hay un estar un poco en el limbo, no tener claro cómo darle continuidad a ciertas cosas, porque aquí se atraviesan pues obstáculos burocráticos con eso de que te dicen, es que si no está en una línea de generación y aplicación del conocimiento no te vamos a apoyar, cosas por el estilo, ¿no? O sea, tendría yo que hablar con las autoridades más detenidamente para ver a qué tipo de cosas me dejan darle continuidad, porque todo eso implica mucho trabajo, ¿no? Y antes de ponerte a trabajar, pues es bueno saber que tu trabajo puede dar frutos y que no te lo van a frustrar antes de tiempo, pero sí, mi idea es seguir trabajando, seguir haciendo cosas, ¿eh? Y cuando se disipen estos nubarrones, pues vamos a ver por dónde se continúa, ¿no? Porque los nubarrones son tremendos. No sé si sepan que cerró la editorial Antropos, ¿no? Donde yo sacaba mis cosas, donde tenía encarriladas algunas, ¿no? En septiembre pasado les mandé mi Ortega y la filosofía del arrabal. Ya está listo, impriman, ¿no? Y silencio, 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 hasta que yo dije, no, ya esto ya está muy raro, y me puse a investigar y ya no existe. Sí, justamente ayer platicábamos de eso.
trabajando en el trabajo. Bueno, no sé si esté ventilando cosas que no debería, pero no hay problema. Se había comentado que siglo XXI iba a retomar Anthropos porque a fin de cuentas era la distribuidora aquí en México, pero que sí ya iban a finiquitar Anthropos por diferentes cosas y que solo iban a agarrar algunos títulos que fueran ventas seguras. O sea, a veces lo disimulan mucho, pero bueno, pocas palabras más, palabras menos es lo que quieren decir. Lo que salía de Anthropos, pues que lo iba a retomar siglo XXI y que a partir de eso pues iban a darle continuidad, no obviamente a la colección o a la editorial, sino a los títulos que estaban en línea de ellos. Muy lamentable también porque pues Anthropos siempre fue característica, un poco cara para un estudiante promedio de filosofía, pero bueno, siempre estaba en la biblioteca y sí, lamentable lo de Anthropos. Y bueno, aprovechando, ¿habrá este año todavía alguna publicación que salga próximamente? Primicias. Pues estos libros andan buscando editorial ahora, Ortega y la filosofía del Arrabal. Tengo también armado uno que no sé si lo voy a titular, lo mandé a ver si me lo quiere cierta editorial, lo mandé como El espectro de un virus, pero también lo puedo titular De construcción de la crisis sanitaria, ¿no? Que es donde reúno mis textos de reacción a la crisis sanitaria, ¿no? Son los dos que pues tengo metidos ahí en editoriales que me puse a leer en internet los requisitos de las editoriales para proponerles manuscritos, eso los mandé sin ningún contacto, ninguna palanca, nada por el estilo, ¿no? Pero pues ahí está, a ver si pega, ¿no? Y estoy esperando los tiempos razonables para, si no, bueno, buscar otra puerta, ¿no? Y de lo que ya existe publicado, pues todavía nuestros escuchas se podrían acercar a librerías Gandhi, me parece que está en librerías Educal, hay algo en Gandhi, en Educal, todavía podrían acercarse a conseguir alguno de los títulos ya publicados del doctor, y esperemos que el Seminario Permanente de Estudios Cruzados sobre la Modernidad siga, porque muchos tuvimos un acercamiento ahí como de los primeros a Descartes o al pensamiento moderno o a ideas diversas al margen de este seminario ahí en la universidad. Ojalá vuelva a resurgir por ahí, porque parece que está en pausa, ¿no? En pausa, pero en pausa. Cuando veamos condiciones lo echamos a andar, y si no, hacemos otras cosas. Ahí está el terreno disponible, ¿no? Pues recordarle a nuestros escuchas que es gratis todavía en esta primera temporada suscribirse a nuestro canal de YouTube. Para nosotros es importante y todavía lo tenemos gratis, la suscripción, que nos pueden escuchar en su plataforma favorita de podcasting, Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Podcasts, iVoox, que se escucha maravilloso en iVoox, y que nos pueden apoyar a seguir creciendo en este proyecto invitándonos una tacita de café en nuestro Patreon, que también encuentran aquí abajo en la descripción del video, en la descripción de los audios del podcast. Oscar Merino, que regresa con nosotros a cerrar esta primera temporada. Pues la verdad, muchas gracias al doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias. Que dar nuestras palabras de despedida, porque también nos vamos de vacaciones, ya les habíamos dicho en el episodio pasado, van a ser 2 meses, según Arturo. ¿Cuánto va a ser? Nos vamos de vacaciones un ratito. Bueno, algo así. Así dicen y luego ya no vuelven. No es un fin. No digamos cuándo regresamos, porque aquí todo es intemporal. No... Ajá, sí. Bueno, ya nos veremos pronto. La verdad ha sido un placer este año de grabaciones, de contacto, conocer a gente que dice, ay, tú eres del podcast. Bueno, nada más me ha pasado una vez, pero se siente bonito. Era mi prima. Era mi prima. Dijo, ay, tú eres, sí. Algún escucha que pegó uno de nuestros stickers en Zúrich. En Zúrich lo fueron a pegar enfrente de la casa donde vivía Lenin. Desafortunadamente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No?
Pero sí, esperemos que este proyecto siga creciendo. Habrá algunos cambios, modificaciones. Sí, sorpresa. yo me voy al verdadero arrabal, que es la ciudad de Saltillo, Coahuila. A la provincia. Ahí sí voy a reconstruirme porque ya me había deconstruido. Entonces Vas a llevar Occidente allá. Yo ya no sé para dónde vengo. Pero bueno, sigo en el podcast y contento de seguir con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias. Fue un gusto reencontrarme con el doctor Juan Carlos Monero Romo. La verdad es que ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, adentro y afuera del podcast, y fue fueron una de esas clases, de esos contactos que se sintieron filosóficos por la intimidad con la que se reflexionaba, por la profundidad de la discusión, y pues nada, qué mejor forma de cerrar que esta para mí. Un gustazo cerrar de esta manera. Y pues bueno, dejarle las cámaras y los micrófonos abiertos, doctor, para cuando guste pasar con nosotros de nuevo a compartir. Encantado, y agradecerles el espacio y esta última invitación. Y en cuanto logre sacar alguno de estos libros, les aviso y lo sentamos por acá, ¿no? Por supuesto. Perfectísimo. Bueno. Oscar. Pues nada, yo aquí regresando, espero ser ya más constante. Y pues bueno, me dejó pensando bastantes cosas ahorita el doctor respecto a pues estas ideas de la mexicanidad que no había yo visto. No soy seguidor de Paz, pero pues sí estas ideas de cuestionarnos, y que realmente pues fueron un intento más como de cierto pensamiento, instaurarlo, ponerlo, ¿no? Cuando yo sí pensaba que podía ser un pensamiento propio, ¿no? Y parece ser que le está jugando, ¿no?, al sistema, o por lo que explica usted, ¿no? Entonces, bastante agradable la charla. Gracias. Pues muchas gracias, nos despedimos, nos vemos en algunos meses, en algunos episodios, en algún tiempo. No sabemos cuándo, pero nos vemos pronto. Así es el 2025, seguramente pueden darle el siguiente y ya nos encontrarán en la siguiente temporada, ¿no? Nos vemos cuando los coches vuelen. Y no te olvides, Critón. Veremos un gallo Asclepio. Adiós. Muchas gracias. Ya tendremos otros amaneceres, ya volverán estos gallos y en tu balcón sus nidos a colgar. Y ahora, por un instante, nos vamos a descansar. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.